La entrevista de Viva Voz. Y bien, en la agenda de hoy tenemos en la línea a nuestro director, el periodista Raúl Zárate López, para su conversación y entrevista con el licenciado Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal por el Distrito 12, aquí en Puebla, y es vicecoordinador de la bancada del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, licenciado Manzanilla Prieto. Adelante. Licenciado Fernando Manzanilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, mi querido Raúl, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada, diputado. Diputado, tenemos entendido que está usted promoviendo una iniciativa en materia de seguridad pública. Sucede que se ha incrementado la delincuencia y sobre todo los atentados en el transporte público de carga y de pasajeros. Entonces, ¿qué está haciendo o qué haría en este caso usted para ver este tema? Sí, claro, Raúl. Fíjate, te comento lo siguiente, fíjate que bueno, estamos viviendo un aumento en los últimos días en el robo al transporte público. Muchos usuarios están denunciando un preocupante incremento en los asaltos en las distintas rutas de la capital, así como en la zona conurbada. Todos los días vemos en redes sociales videos de algún robo a bordo, de combis, de microbuses. Y bueno, incluso ya de plano mucha gente está optando por llevar los celulares, uno que es el que utilizan y otro que lo tienen listo por si los asaltan. Otros más están decidiendo portar temas como, por ejemplo, gas pimienta, cuchillos, o incluso algunos hasta armas de fuego. Entonces, pues esto es lo que estamos viendo, lo vemos de manera creciente. Ha aumentado también no solo el robo en el transporte público, que es particularmente sensible para la gente, sino también los asaltos al transporte de carga. Es algo que se ha venido detonando, que ha venido creciendo. Y bueno, ahora que estamos y vamos a discutir el presupuesto de egresos de la Federación 2021, la propuesta que nos llega propone recortar completamente el fondo para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad, el llamado Fortaseg. Y bueno, este fondo es el fondo que va más bien a los gobiernos locales para que justamente a nivel local y a nivel municipal se pueda invertir algunos recursos adicionales en fortalecer a las policías. Tiene que ver mucho con el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad más próximos a los lugares donde hay delito. Por esta razón, lo que estamos planteando, esta semana estoy exhortando a mis compañeros y compañeras diputados a que trabajemos para que en el próximo año el presupuesto de egresos contemple recursos suficientes para el Fortaseg. En segundo lugar, voy a impulsar una solicitud formal, voy a mandar una solicitud formal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se considere una ampliación de recursos para el Fortaseg en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y en tercer lugar, estoy presentando también un punto de acuerdo exhortando a los gobiernos locales, estatales y municipales a que consideren suficientes recursos en la parte del apoyo de los recursos que lleva seguridad pública. Tenemos que tener en cuenta, Raúl, que en esta situación de la pandemia, pues la pandemia ha enfermado también a la economía, y en la medida en la que se va enfermando la economía vamos a empezar a tener, ahora que empiece un poco la reactivación, crecientes niveles de delincuencia. En todas las crisis siempre sucede eso, esta no es la excepción, y por lo tanto tenemos que empezar desde ahorita a fortalecer pues los recursos que vamos a tener el próximo año para seguridad pública. Fundamentalmente mucho de eso es seguridad pública local, municipal y estatal, porque son las más próximas al delito. A nivel federal tenemos un incremento en lo que viene a ser la Guardia Nacional, los recursos a Guardia Nacional, eso es muy positivo, pero esos están un poquito más lejanos de la población local. De eso se trata, y bueno, pues tiene que ver un poquito con esta realidad que tenemos ahorita, Raúl. La verdad es que, como usted lo ha señalado puntualmente,
el tema de la delincuencia se va a incrementar por una consecuencia lógica y natural y directa de la pandemia, que es el enorme desempleo y la desesperación social, el empobrecimiento de muchos sectores. Entonces, qué bueno que usted está visualizando lo que viene. Entonces, esta iniciativa es importante, sobre todo porque ustedes van a tener que aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos, sobre todo de egresos de la Federación, ustedes con la Cámara de Diputados. Entonces, es muy viable que como usted lo está señalando, que se hagan más bien que se tengan los recursos suficientes para los estados y los municipios. En este caso, ¿cómo se lograría? Sobre todo porque estamos hablando de un presupuesto bastante cerrado, bastante austero. Sí, Raúl, mira, el presupuesto por un lado viene la parte federal, de lo que la Federación, Gobierno Federal le va a destinar a seguridad pública. Ese viene con incrementos, viene con algunos incrementos, lo cual vemos nosotros bien y creemos que, bueno, pues se está fortaleciendo a la Guardia Nacional y eso va a ser positivo, porque tiene que ver un poquito, bueno, pues con lo que es la parte federal, la parte de seguridad pública a nivel federal. Sin embargo, a nivel local viene este recorte a este fondo, es el Fortaseg. El Fortaseg es un fondo que iba destinado, o ha ido siempre destinado a los gobiernos locales, justamente para fortalecer los trabajos de mejorar el equipamiento y mejorar, digamos, a las policías locales, que son las que están más cerca de los delitos del fuero común. Este fondo se empezó, bueno, pues desde hace muchos años. Yo recuerde, al menos desde la época de Calderón, ya estaba el fondo, el Fortaseg, se llamaba Subsemún, es cierto, me están aquí recordando, se llamaba Subsemún, luego le cambiaron el nombre a Fortaseg, pero bueno, ya de tiempo atrás existía, creo que empezó justamente en la época del presidente Calderón. La intención ahora en esta iniciativa que nos mandan es que desaparece ese fondo. Entonces, nosotros creemos que es importante no desaparecerlo, porque son recursos que ya los municipios pues tienen de alguna forma pensados cómo gastar y que ayudan mucho, particularmente a las zonas de más conflicto. Por ejemplo, en el caso de Puebla capital, digamos, es un municipio que recibe históricamente el Fortaseg. Según yo, Tehuacán también recibía Fortaseg. Algunos otros municipios importantes, los municipios un poquito de más incidencia delictiva. Entonces, tenemos que ver primero que ojalá ese fondo se pueda no eliminar, que se pueda mantener, porque son recursos que van a los gobiernos locales. Y en segundo lugar, lo que yo te decía, que podamos exhortar a que los gobiernos locales, me refiero a los municipios y a los estados en todo el país, vean, sabemos que son épocas de vacas flacas, pero vean la forma de poder incrementar, de subir los recursos destinados hasta ahora a seguridad pública. ¿Por qué? Porque ya sabemos, eso es un tema recurrente, que en todas las crisis económicas siempre empeora la inseguridad, sube la incidencia delictiva. En esta ocasión no será, digamos, algo diferente, eso es algo que vamos a vivir en Puebla y vamos a vivir en todo el país. Entonces hay que irnos preparando. ¿Cómo nos podemos preparar? Pues al menos tener el presupuesto necesario para que el próximo año los gobiernos locales, municipios y estados puedan, pues si es necesario, contratar más policías, capacitarlos, equiparlos mejor, en fin, estar listos para esta subida que vamos a ir teniendo en la incidencia delictiva. De eso se trata. No es fácil, repito, porque no hay muchos recursos a nivel nacional. Creo que es buena noticia que la Guardia Nacional tenga más recursos, pero tenemos que ver la forma en la que no se recorte este fondo, el Fortaseg, que era un fondo destinado a los gobiernos locales en materia de seguridad pública. De eso se trata, que lo podamos mantener por un lado, y por otro lado, que los municipios y los estados
tengan muy presentes la necesidad de que, aunque tengan menos recursos, tienen que mantener o ojalá sea el caso incrementar los recursos que están destinando a seguridad pública. Diputado federal Fernando Manzanilla, en Puebla, en su distrito, ¿qué problemas recurrentes ha usted visto a partir de esta crisis de la pandemia y la crisis económica que se ha generado, sobre todo sus frecuentes visitas y encuentros con la ciudadanía poblana de su distrito? Mira, lo que estamos viendo, Raúl, es que, tenemos una crisis de salud pública en Puebla, en México y en el mundo, que es la crisis del COVID, de la pandemia. Esa crisis de salud pública está afectando o enfermando a la economía, pues por lo que hemos visto, tenemos algunos datos que hablan de que la economía mexicana a lo mejor cae un 10%, los datos, digamos, más o menos están en torno a esos números. Algún estimado para Puebla sitúa la caída en la actividad económica para el año en 12%. Entonces, bueno, la crisis de salud está enfermando a la economía. Pero a su vez eso, y es la siguiente etapa en la que ya estamos metidos, cuando eso empieza a suceder o está empezando a suceder, eso empeora, afecta, tiene una incidencia directa en los niveles de delincuencia. Entonces, ese es el tercer elemento que estamos viendo. Es decir, primero es la salud, luego la economía, luego es la incidencia delictiva. Si esto empeorara mucho más, pues pudiéramos llegar en algunos casos a algunos asuntos ya de ingobernabilidad y de temas de esa naturaleza, que yo no lo veo como un tema nacional o estatal, quizá pudiera llegar a suceder en algunas regiones. Pero bueno, al menos los tres primeros, el impacto en la salud, el impacto en la economía y el impacto en la delincuencia, es algo con lo que vamos a tener que vivir. Hay que recordar, Raúl, que estamos apenas en la primera ola de la pandemia. Esta primera ola de la pandemia a lo mejor estará durando pues hasta el mes de septiembre y octubre, pero a partir de ahí casi de inmediato empezará una segunda ola porque se nos va a cruzar con la época de frío y la influenza. Entonces, estamos viendo en distintos países del mundo que después de la primera ola viene la segunda ola. Nosotros seguramente la tendremos hacia finales del año y bueno, pues eso nos llevará todavía a lo mejor hasta el mes de abril, y hasta que no tengamos una cura o una vacuna que funcione, que pueda aplicarse de manera masiva, y eso no será antes de la segunda parte del año, pues seguiremos viviendo los impactos de salud, de economía y de incidencia delictiva que he hablado. Es decir, tenemos que prepararnos a que el resto del 2020 será complicado y seguramente también todo el 2021 será un año complicado. Entonces, contestando a tu pregunta, esos son los temas que yo veo de más preocupación en la gente: el tema de la salud, el tema de la economía y el tema de la inseguridad. Ahora, diputado federal Fernando Manzanilla, esto que está usted mencionando es muy importante. Todos pensábamos que íbamos a una crisis sanitaria de abril a mayo, después le hicimos crecer a junio y después nos la hicieron crecer a julio, agosto, ahora septiembre. Entonces estamos hablando de que la crisis de la pandemia vamos para octubre y para noviembre y diciembre. Sí, bueno, yo he dicho en muchos momentos, Raúl, que esta es una crisis larga, y nos va a durar todo este año y todo el próximo año. Así la veo yo, así la he visto desde el principio, así la he repetido en mis comentarios, y creo que tenemos que estar preparados para eso. Hasta que no haya una cura o una vacuna que funcione y que se pueda implementar de manera masiva, no tendremos una solución a la situación que estamos viviendo. Diputado federal Fernando Manzanilla, hablando del tema presupuestal, ¿cómo van las negociaciones entre la Cámara de Diputados y el gobierno federal? Nosotros pensamos sobre todo en el aspecto de ver cómo se incrementa el presupuesto de gasto público
para el 2021, sobre todo porque vemos con preocupación que el presupuesto de 2021 es diferente al de 2020, solamente en 188,000 millones de pesos, que no es nada, que no es nada. O sea, es un presupuesto para una temporada, para un año normal, no para un año de crisis. Sí, Raúl, mira, el presupuesto en la parte de ingresos, los ingresos que se tienen estimados en este proyecto que nos llegó, son más o menos, están ligeramente por abajo, 1.3% por abajo de lo que estaba el presupuesto, el proyecto de presupuesto del año pasado. Y los gastos están ligeramente arriba, 1.8% por encima este año de lo que se tenía en el presupuesto original del año pasado. Es decir, es un presupuesto relativamente parecido. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que en términos generales hay menos dinero para estados y municipios. Hay una caída real en términos de recursos para todos los estados y los municipios, no solo es el caso de Puebla, realmente todos van a subir recortes. En el caso de Puebla, más o menos en los datos que nosotros teníamos hasta ahora hay una caída un poquito superior al 7%. Pero es un tema generalizado. Lo que estamos viendo es que hay alrededor de 100,000 millones de pesos menos que van a estados y municipios. Entonces uno diría, bueno, ¿y a dónde está yendo ese dinero? Esos recursos, Raúl, están yendo a los proyectos prioritarios del presidente. Están yendo al Tren Maya, están yendo a la refinería y están yendo al aeropuerto de Santa Lucía. Entonces lo que vemos en este presupuesto es que se mantiene mucho el gasto en los programas sociales que ha, señalado, indicado, promovido el presidente de la República. Eso es lo más rescatable, en términos de lo que vemos del peso del presupuesto. Por otro lado, lo que sí vemos es una caída en los recursos que van a estados y municipios, y esa caída es más o menos el mismo monto que ahora se asigna a los proyectos prioritarios del presidente. Por eso yo he dicho, en primer lugar, que los estados y los municipios tienen que empezar a ver nuevas fuentes de financiamiento. Los estados y los municipios, a partir del año más o menos por ahí del año 96, en la época del presidente Zedillo, empezaron a tener desde entonces a la fecha, estamos hablando casi de 25 años, Raúl, han estado teniendo incrementos todos los años. Esas épocas, las épocas del 96 por ahí, se empezó a destinar más recursos a los estados y a los municipios. En Puebla tuvimos, tú recordarás, en la época de Bartlett, la ley del federalismo hacendario, justamente porque le estaban llegando ya muchos recursos a los municipios. Fue una forma que el gobierno estatal en aquel entonces trató de controlar ese recurso para que se destinara de la mejor manera posible. Bueno, pues desde entonces los gobiernos locales han tenido más y más dinero. Hoy es la primera vez en la que habría una contracción. No lo veo yo grave. Lo que sí creo es que, los estados y municipios se van a tener que ajustar el cinturón, tendrán que hacer, reducciones si son necesarias para hacer mucho más eficientes sus estructuras de gobierno, y tendrán que empezar a ver otras maneras para que a través de su recaudación local puedan ellos suplir algunas de estas caídas en ingresos que están teniendo o que se tiene previsto se tengan el próximo año. Eso es pues yo te diría lo más relevante que tenemos hoy, y en lo que vamos a tener que estar pues un poquito atentos todos los que representamos a estados del país. Las participaciones a los estados y municipios se incrementaron precisamente por los incrementos enormes que hubo a partir de 1996, los últimos 10 años de auge petrolero que hubo en los tiempos de Fox, en los tiempos de Calderón y en los tiempos de todavía algunos años de Enrique Peña Nieto. Se tuvieron enormes ingresos por concepto de la recaudación petrolera, y eso era lo que hacía que recibieran más recursos los estados y municipios. Ahora que han caído los precios del petróleo, esa es una de las razones. ¿O cuál otra sería la razón?
diputado. No, la razón fundamental por la que estamos teniendo menos recursos en general en el presupuesto es primero porque el presupuesto no está creciendo, y no está creciendo a raíz pues de que tenemos una recaudación estimada pues menos alta o no tan alta como en años anteriores. ¿A raíz de qué? Pues a raíz de la crisis económica producto del COVID. Es decir, el COVID está generando, lo hablamos hace un rato, una crisis en términos de salud pública, pero también está generando una crisis económica. Esa crisis económica hará caer la recaudación, las empresas pues tendrán menos actividad, habrá menos ingresos, habrá menos capacidad de pagar impuestos, y eso nos está afectando a todos, desde luego al propio gobierno. El consumidor gasta hoy menos, por lo tanto hay menos gasto en el consumo, por lo tanto menos gasto en el IVA y por lo tanto menos recaudación de IVA, igualmente en el impuesto sobre la renta. Es decir, que la situación económica está impactando de manera negativa, y eso implica que será un presupuesto mucho más austero. Tendríamos condiciones, a lo mejor, y algunos países así lo están haciendo, de generar endeudamiento, es decir, de que haya más deuda, que eso genere recursos adicionales, y con esos recursos adicionales tengamos algunos digamos recursos para apoyar, por ejemplo, a gente que se ha quedado sin empleo, gente que tiene, digamos, insuficiencia alimentaria, gente o, digamos, microempresarios, pequeños negocios también. Un poco esa es una alternativa que se está siguiendo en distintos países. En México no está viendo esos apoyos, entre otras cosas porque no hay dinero, y no hay dinero porque se ha tomado la decisión, al menos hasta ahora, de no generar más endeudamiento. Esa es la razón por la cual tenemos hoy, Raúl, menos recursos de lo que teníamos en años pasados. Y bueno, también es cierto que teniendo limitados recursos, sí se está manteniendo una inversión importante en los 3 proyectos centrales del presidente, estos proyectos estratégicos que él tiene. Me refiero al tema de la refinería, me refiero al tema del tren y me refiero al tema del aeropuerto, y eso genera pues que esos 100,000 millones que van a esos proyectos pues a lo mejor se pudieran destinar a otras cosas, como pudiera ser estados y municipios, pero bueno, pues en este caso hay un recorte generalizado que nos va a afectar a todos los estados y municipios, y pues no habrá ese dinero, ¿no? Entonces, la razón es esa: hay menos dinero hoy, entre otras cosas porque la situación económica nos pegará y nos seguirá pegando el próximo año, y a lo mejor ya para el año 2022 empezará otra vez a regularizarse y a generarse una actividad económica pues más parecida a la que teníamos en el pasado. Diputado Fernando Manzanilla, le agradezco como siempre sus comentarios. Muy buenas tardes. Nada, gracias a ti, mi querido Raúl. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias.